Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 2 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 8 al 17 con el título El Evangelio, don espiritual y poder de Dios para salvación. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 8. Dice la palabra de Dios así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ok, vamos a ver, hermanos, empezando en el versículo 8. Hermanos, ¿saben que hasta este punto el apóstol Pablo nunca jamás ha ido a Roma? Él no ha conocido personalmente a los cristianos en Roma. Se difundió el evangelio, se predicó el evangelio y llegó hasta Roma y llegó a establecerse una iglesia cristiana en Roma. Pero el apóstol Pablo nunca los ha conocido personalmente. Entonces él aquí les escribe y les dice: mire, yo he deseado desde hace mucho tiempo ir a verlos, a conocerlos, a abrazarlos. Dice aquí, yo quiero ir a conocerlos a ustedes con el deseo de ¿qué? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo quiere ir a abrazarlos, a convivir con ellos y a darle un don espiritual. Hermanos, ¿cuál será este don espiritual? Pues ya vieron el título que le puse al pasaje de hoy. Pero el don espiritual de que habla el apóstol Pablo aquí, hermanos, no es el don de la profecía, el don de la lengua, de sanidades, de hacer milagros, de la enseñanza, de administración, de tantas cosas. Me parece a mí, hermanos, que el don espiritual, no los dones espirituales que son importantes, pero el máximo, el supremo don espiritual que el apóstol Pablo quiere llevarles a los cristianos en Roma, ¿cuál es, hermanos? Dice, a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál es el don espiritual que los va a confirmar bien firmes? Dice aquí en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo quiero ir a predicar el evangelio, a compartirles este glorioso evangelio de Cristo Jesús para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos, quizá para nosotros nos parece algo tan obvio, pero tristemente para muchos, entre comillas, cristianos e iglesias, no es tan obvio, que el evangelio de Jesucristo debe ser la cosa central en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. El apóstol Pablo aquí les está diciendo: oh, mis hermanos en Roma, quiero ir a verlos. ¿Para hacer qué? ¿Para comer con ustedes? ¿Para convivir con ustedes? No, para gozarnos juntos en Cristo, para gloriarnos del evangelio, para comunicarles estas buenas noticias, las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Y luego sigue el apóstol Pablo en los versículos 16 y 17. El apóstol Pablo es un hombre que realmente está loco por Cristo, para Cristo. Dice en el versículo 16, el poder del evangelio.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, hermanos, saben que solamente en estos dos versículos hay tanta riqueza teológica, espiritual, que podríamos pasar 2 meses tratando de minar todos los tesoros que se encuentran en estos dos versículos. Pero para ser breve, hermanos, dice aquí el apóstol Pablo: lo único que yo deseo hacer cuando llego a ustedes, oh hermanos en Roma, es compartir el Evangelio, Jesús, la cruz del Calvario. No me avergüenzo del Evangelio, que para muchos en ese tiempo el Evangelio era algo vergonzoso. Para los judíos que buscaban señales. ¿Qué tipo de señales es? La muerte del Hijo de Dios. Para los griegos que buscaban sabiduría, es pura necedad y locura. Que el Dios creador envió a su Hijo y que Él murió por nosotros. Yo no quiero creer en un Dios que manda a su Hijo a morir, un Dios débil, que muere crucificado, que le escupen en su cara, que lo humillan, que lo desnudan y lo crucifican. ¿Qué es eso? Dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, yo sé en quién he creído. Es el evangelio lo que parece ser lo más débil, lo más loco, lo más necio. Es poder de Dios para salvación. En el evangelio, en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús, se ve la plenitud del poder de Dios. Ese poder que hace ¿qué? Para salvación, que nos salva ¿de qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad, de la muerte, de la condenación eterna. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo somos salvos? A todo aquel que cree. La salvación es por la fe y no por obras. Al judío primeramente y también al griego. Y luego veremos, hermanos, en los capítulos 2 y 3 que el apóstol Pablo dice: no hay distinción entre judíos y griegos, porque todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no es por nuestra identidad étnica, no es por nuestra sabiduría humana, es por lo que hizo Cristo Jesús y la fe que tenemos en Cristo, que somos salvos y reconciliados a Dios. Dice en el versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que el evangelio es la revelación completa y perfecta de la justicia de Dios. Dios es justo, Él es santo, amén. Pero el problema, hermanos, es que nosotros no somos justos, somos injustos, somos malos. Ahí está el problema, que ninguno de nosotros puede estar de pie ante un Dios justo y santo. Y Dios, si quiere seguir siendo justo, debe de destruirnos, debe de castigar el pecado de cada uno de nosotros. Pero en el evangelio se revela la justicia de Dios. Dios puede seguir siendo amoroso y misericordioso y a la misma vez justo, porque Él ejecuta su justicia al entregar a su Hijo Jesucristo. Él es el que paga el precio que ninguno de nosotros puede pagar. Y luego Dios resucita a Jesús en poder. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esta justicia se hace nuestra, la apropiamos, la recibimos, no por nuestras propias obras, por el esfuerzo humano, sino por la fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí el apóstol Pablo está citando la palabra en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que desde el Antiguo Testamento, Dios no fue un Dios de obras en el Antiguo Testamento y de repente cambió a ser un Dios de gracia en el Nuevo Testamento. La salvación no cambió en el Nuevo Testamento para ser por fe, mientras que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. No, siempre ha sido por fe. Hay una continuidad del Antiguo al Nuevo Testamento, que la salvación
que Dios nos ofrece siempre ha sido por la fe en Él, por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Dios, queremos sondar la profundidad de las riquezas del Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Que nosotros no nos cansemos de gloriarnos en Cristo, de meditar en la cruz del Calvario, de asombrarnos de su gran amor y su gracia hacia nosotros. Que nuestra iglesia, que nuestras vidas, nuestras familias estén centradas en Cristo Jesús. No en las cosas materiales. Cuando pensamos en dones, en regalos, pensamos en cosas materiales, en sanidad, en prosperidad. No, hermanos, el don espiritual más grande que podemos recibir no es algo material, es espiritual y no son los dones así de hablar en lenguas, de milagros. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, que tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que reconozcamos en esta mañana, hermanos, que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Somos las personas más, pero más bendecidas en todo el universo. Y que nos centremos en Cristo, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Que no dependamos de nosotros mismos, nuestra justicia, que dice la palabra de Dios, son como trapos inmundos. Que no dependamos de nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestras obras buenas, pero que aprendamos a ser humildes y depender siempre de Cristo Jesús por fe. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy en la tarde aquí en la iglesia para nuestra reunión de varones, que es el primer martes del mes de septiembre. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.